Hola resistentes, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, otra vez aquí Santiago. Y vean, les cuento que varias veces he leído autores colombianos y ya también varias veces he reseñado sus obras acá en el canal, como por ejemplo a García Márquez, a Héctor Abad Facilince, Ricardo Silva Romero, Mario Mendoza, Marbel Moreno, etcétera. Pero nunca había leído un libro de un autor ecuatoriano hasta esta semana que descubrí a este autor del libro del que les vengo a comentar hoy. Y pues estoy hablando específicamente de Adolfo Macías Huerta y el libro en cuestión del que hablaremos hoy es Geografía del Asombro. Es su novela más reciente, de hecho si no estoy mal se publicó en octubre de 2020. Y quiero decirles que de lo mejor que me pudo haber pasado fue haber descubierto a este autor y a este libro en específico. Ya les cuento por qué. Pero antes y como siempre, empecemos por el principio. Geografía del Asombro del ecuatoriano Adolfo Macías Huerta, publicada por Seix Barral. Es una historia que está compuesta por varias voces, pero tenemos, digamos, dos principales. Bueno, dos o tres pueden ser. Tenemos la voz de Antonio Vaz, que es un compositor muy importante de música clásica en la ciudad donde se desarrolla la historia. Por otra parte, tenemos a su hija, que se llama Trinidad Vaz, y la tercera voz que vamos a tener es la voz de Damián Vaz, hijo también de Antonio. Estas son las voces principales del libro, pero también vamos a tener una voz distinta que, si bien no es principal, pues es una historia que está ligada a la historia de estos tres personajes principales. Y es precisamente la voz de Johnny Salango, un artista callejero. Y es que vean, les cuento, él es un artista callejero porque en la ciudad en la que se desarrolla la historia, hace poco hubo un terremoto y Johnny vio que en las casas, pues debajo de los escombros, se podían encontrar fácilmente las fotos que habían en cada una de las casas, pues que se vieron reducidas a escombros. Entonces él empezó a recolectar todas las fotos que fue encontrando por ahí en estos escombros y armó un museo ambulante con las fotos las fotos que sacaba desde los escombros. Pero como ya les dije, Johnny no es una de las voces fundamentales o principales de la obra, pero a través de esta historia de él, pues sí se van llevando a cabo o desarrollando reflexiones que a mí la verdad me parecieron, no sé, como muy lúcidas, unas reflexiones muy acertadas respecto a la vida y la muerte. A eso a mí me pareció muy bueno en este libro. Pero ahora sí, volviendo a nuestros tres personajes principales, a Trinidad, Antonio y Damián, pues les cuento que Damián es un muchacho que está internado en un hospital psiquiátrico. La razón no se las voy a revelar porque les estaría dando detalles pues muy importantes de la historia y no me interesa hacerles spoiler, me interesa es que ustedes lean la historia y la conozcan y la disfruten a su propia manera. Pero como les digo, está internado en un psiquiátrico y en algún momento las cosas se van a salir un poco de control porque Trinidad, su hermana, va a hacer un negocio fraudulento y va a llevar a Damián, que imagínense está en un hospital psiquiátrico, entonces es como de alguna manera abusar de la condición de él, de que no pueda, digamos, como vislumbrar con objetividad pues muchos asuntos y más como un negocio fraudulento, que en realidad es un negocio que tenía muchísimo dinero de por medio. Pero bueno, a Trinidad de esto no le importa y digamos que abusa de la condición de su hermano para que Damián haga el negocio fraudulento por ella. Y aquí en esta parte es cuando las cosas se van a volver muy tensas, la verdad. Miren, para este punto de mis videos, por lo general ya les estaría diciendo que a grandes rasgos este es el argumento de la obra, pero es que la verdad, en este libro en especial, no sabría definirles a ciencia cierta y con palabras exactas cuál es el argumento. Así que les voy a dar una explicación un poco más amplia que algo a simple a grandes rasgos. Entonces, como ya les conté, tenemos a los tres integrantes de la familia Bass. Por otra parte, tenemos al artista callejero Johnny Salango. Y a ver, básicamente es la historia de estos personajes y lo que les toca vivir en la que es denominada como la pequeña ciudad junto al mar. Y me pareció muy curioso esto porque
Es algo que coincide con el libro que reseñamos hace 8 días, Ensayo sobre la ceguera, que la ciudad no tenía nombre y pues esta ciudad de este libro tampoco tiene nombre y el autor todo el tiempo se refiere a ella haciendo uso de estas palabras, la pequeña ciudad junto al mar. Entonces sí, es básicamente ver la vida de estos personajes en esta ciudad, algo parecido un poquito a Angosta de Héctor Abad Faciolince. Pero como ya les mencioné hace poco, también está, digamos, la historia llena o plagada de reflexiones que son muy, como les dije ya, muy acertadas sobre la vida y la muerte. Pero algo que también me encantó de este libro y principalmente sobre el personaje de Antonio es que ya les dije que es compositor de música clásica y es el compositor más importante de su ciudad. Pero la cosa es que a través de este personaje el autor hace unas reflexiones sobre el arte que son simplemente maravillosas. Es más, les quiero leer esta que sin duda fue mi frase favorita de todo el libro. Dice así: ¿acaso los artistas eran seres curiosos, seres que habitaban en los márgenes de la realidad y metían mano en el interior de lo desconocido, sacando de ahí dentro alguna cosa que luego dibujaban con frases, imágenes o sonidos? Y no siempre lo que capturaban era una ondina o un hada, sino formas aterradoras de lo humano, monstruosidades negadas a la luz del día. ¿Qué tal esa frase? A mí la verdad es que me encantó, me pareció, como ya les dije, la mejor frase de todo el libro. Pero recapitulando, sí, la historia de este libro es la vida de los personajes en esta pequeña ciudad junto al mar. Y la importancia de la ciudad en este libro es algo fundamental, porque vamos a ver cómo antes del terremoto la gente era de tal manera y después del terremoto era de otra. Y también cómo es una ciudad en donde se vive de los apellidos y del estatus que tengan las personas. Y específicamente esta parte del apellido me parece algo ridículo y absurdo, porque son personas que, digamos, en la actualidad pueden no ser en lo absoluto opulentas, sino todo lo contrario, y que pasan necesidades y que viven en condiciones precarias, pero si tenían un apellido que venía de los fundadores del pueblo o que llegaron de Europa y que eran gente importante en ese entonces, pues hoy en día ellos se seguían como considerando de las personas como de alta sociedad, solamente porque tenían un apellido de hace cientos de años, lo que me parece absurdo. Y es que un apellido no da riqueza y la riqueza tampoco es solamente lo monetario, solamente lo económico. Y en esta ciudad se ve esto por montones y también se ve que todos están pendientes y viven del qué dirán. Lo que me pareció un punto muy bueno porque se nota que el autor está inconforme con esto y hace críticas duras sobre esta realidad que se vive en esta pequeña ciudad junto al mar. Y a ver, acá ya quiero entrar a otra parte y es que esta pequeña ciudad junto al mar del libro pues me pareció que es un reflejo vivo de Guayaquil allá en Ecuador, pero nunca se confirma a ciencia cierta, sino que a partir de lo que vamos leyendo pues uno va deduciendo que efectivamente esta pequeña ciudad junto al mar está inspirada en Guayaquil. Incluso en algún momento de la historia el autor hace referencia a un barrio que según busqué queda allá en Guayaquil, al barrio de Bastión Popular. Y pues tampoco sería raro que la historia estuviera inspirada en esta ciudad porque el autor es precisamente de Guayaquil. Ahora, al principio del video les dije esto y quiero decirles que de lo mejor que me pudo haber pasado fue haber descubierto a este autor y a este libro en específico. Ya les cuento por qué. Y es que Geografía del Asombro me dejó maravillado, aparte de que tiene unas reflexiones de valor social o hace unas críticas sociales muy importantes, pues además también privilegia fundamentalmente el arte dentro de la historia. Y pues como ya les dije en un video pasado, para mí el arte es lo más importante de la vida. Y miren, llámenme supersticioso o bueno, lo que sea, pero siempre elijo los libros, pero esta vez siento que el libro como que me eligió a mí y de verdad que ha sido de las mejores lecturas que he hecho este año. Además de que es una lectura muy fácil de hacer, tiene un ritmo muy agradable, entonces se puede leer muy cómodamente. Además tiene solo 293 páginas, entonces se puede leer súper fácil. La historia también lo envuelve a uno desde el principio y además los personajes, a los personajes se les toma un cariño impresionante. Yo, por ejemplo, le tomé un cariño increíble a Damián.
y me pareció un personaje como no lo había leído nunca antes. De verdad que de las mejores lecturas de mi año. Como ya les dije también al principio del video, nunca había leído un autor ecuatoriano y pues en mis lecturas recientes tampoco había leído a un autor que escribiera de la manera en que escribe Adolfo Macías Huerta. Y específicamente es una manera como muy decorosa. Él como que usa mucha metáfora, por ejemplo, para desarrollar su escritura. Contrario a la mayoría de autores que leo, que la verdad es que de metáforas usan muy poco y como les digo, decoran también muy poco su escritura. En cambio, Adolfo Macías Huerta es todo lo contrario y decora muchísimo. Lo que también me gustó, me pareció muy bien porque es leer algo totalmente distinto a lo que suelo leer. Miren, les voy a dar un pequeño ejemplito de lo que me estoy refiriendo. En una parte del libro dice esto: las nubes eran copos de luz en la serenidad del firmamento. Y así con frases de este estilo está decorado todo el libro. Detalle que, como ya les dije, me pareció bastante bueno. Algo adicional que también quiero mencionar y pues que es una opinión ya o algo totalmente personal, un aspecto totalmente personal, y es que la portada me causó mucha curiosidad porque es solamente un pez dorado y listo, como que no nos dice nada más. O sea, entonces como que desde de entrada, desde que el libro entra por los ojos, pues según lo veo yo, como que ya está causando cierta curiosidad de saber de qué se trata, porque como les digo, es una portada que dice muy poco, pero ya cuando leemos la historia entendemos la importancia de este simple pececito dorado. Ya saben, geografía del asombro, más que recomendado. Hasta acá la reseña de esta semana, espero que la hayan disfrutado, la primera reseña de un autor ecuatoriano, y la verdad es que después de haber leído este libro espero seguir leyendo más del autor. Espero sobre todo que los haya motivado a leer el libro. No se olviden suscribirse al canal si aún no están suscritos, dejarse un me gusta en el video y también regálenme un comentario, que saben que siempre me encanta que me dejen comentarios. Y ahora sí, como todas las semanas, lean mucho y resistan aún más. Chao.